¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conoces es la historia completa? Imagina un conocimiento oculto, un susurro silenciado por el paso del tiempo y las decisiones de quienes ostentaban el poder. Un conocimiento que podría cambiar radicalmente tu comprensión de los orígenes de una de las religiones más influyentes del mundo, el cristianismo. Durante siglos, la narrativa sobre Jesús y sus primeros seguidores ha estado dominada por un conjunto específico de textos, aquellos que fueron canonizados y aceptados como la verdad incuestionable. Pero ¿qué pasa con las otras voces? ¿Qué historias se perdieron, se suprimieron o simplemente se olvidaron en los laberínticos pasillos de la historia? Piensa por un momento en la magnitud de la influencia del Nuevo Testamento. Sus palabras han moldeado civilizaciones, inspirado obras de arte y arquitectura, y han sido la base de incontables debates teológicos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Las cartas de Pablo han sido fundamentales para la formación de la doctrina cristiana. Estos textos han sido la piedra angular de la fe para miles de millones de personas a lo largo de 2 milenios. Pero ¿y si te dijera que esta no es toda la historia? ¿Y si existieran otros relatos, otras perspectivas igualmente válidas, que ofrecen una visión diferente, quizás incluso revolucionaria, sobre Jesús y sus enseñanzas? La historia, como bien sabemos, a menudo la escriben los vencedores, y en los primeros siglos del cristianismo se libró una intensa batalla ideológica por definir qué creencias eran ortodoxas y cuáles eran consideradas herejías. En este crisol de ideas, algunos textos emergieron como autorizados, mientras que otros fueron relegados al olvido, tachados de apócrifos, es decir, ocultos o falsos. Pero la palabra apócrifo no necesariamente implica falsedad. A menudo simplemente significa que estos textos no fueron incluidos en el canon oficial por diversas razones, que podrían ir desde diferencias teológicas hasta luchas de poder dentro de la incipiente Iglesia. Entre estos textos olvidados, entre estos susurros de un pasado alternativo, se encuentra un documento fascinante y provocador: el Evangelio de María Magdalena. Su mero nombre evoca misterio y controversia. Para muchos, María Magdalena es sinónimo de la pecadora arrepentida, la mujer que ungió los pies de Jesús. Pero ¿y si esta imagen, cuidadosamente construida a lo largo de los siglos, no fuera la imagen completa? ¿Y si María Magdalena fue mucho más que eso? ¿Y si fue una figura central en el movimiento de Jesús, una discípula privilegiada que comprendió sus enseñanzas a un nivel más profundo que incluso los 12 apóstoles? La existencia del Evangelio de María Magdalena nos obliga a cuestionar las narrativas establecidas y a abrir nuestras mentes a la posibilidad de que la historia que conocemos es solo una parte de un rompecabezas mucho más complejo. Este Evangelio no forma parte de la Biblia canónica, pero su descubrimiento en el siglo XIX, junto con otros textos antiguos en lo que se conoce como la Biblioteca de Nag Hammadi, ha revolucionado nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Imagina el asombro de los arqueólogos al desenterrar estos manuscritos polvorientos que habían permanecido ocultos durante casi 1600 años. Era como si el pasado mismo estuviera tratando de comunicarse con nosotros, revelando secretos largamente guardados. La Biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945 en el Alto Egipto, contenía 13 códices de papiro encuadernados en cuero que albergaban más de 50 textos diferentes. Estos escritos, en su mayoría de origen gnóstico, ofrecían una perspectiva muy diferente del cristianismo en comparación con los evangelios canónicos. Y entre ellos,
como una joya escondida, se encontraba el Evangelio de María. Este texto fragmentado, escrito en copto, la última etapa de la lengua egipcia antigua, nos presenta una visión única de las enseñanzas de Jesús y el papel crucial que desempeñó María Magdalena entre sus seguidores. El Evangelio de María no es una narración de la vida de Jesús como los evangelios canónicos. En cambio, se centra en un diálogo entre Jesús resucitado y sus discípulos, seguido de un intercambio particularmente revelador entre María Magdalena y los otros apóstoles, especialmente Pedro. Este diálogo aborda temas profundos como la naturaleza del ser, el sufrimiento, el pecado y el camino hacia el conocimiento espiritual. Y lo que es aún más sorprendente, presenta a María Magdalena como la principal receptora de las enseñanzas esotéricas de Jesús, aquellas que no fueron transmitidas al resto de los discípulos. ¿Qué secretos contenía este diálogo prohibido? ¿Por qué Pedro y otros apóstoles se mostraron tan reacios a aceptar el testimonio de María? ¿Qué implicaciones tiene este evangelio perdido para nuestra comprensión de Jesús y los orígenes del cristianismo? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos en este video. Prepárate para adentrarte en un mundo de textos alternativos, de voces silenciadas y de interpretaciones olvidadas. Prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre María Magdalena y su papel fundamental en los albores de la fe cristiana. Porque la historia, como un río caudaloso, a veces oculta en sus profundidades corrientes subterráneas que pueden cambiar por completo el paisaje que creíamos conocer. Y el Evangelio de María Magdalena es precisamente una de esas corrientes ocultas, un susurro entre las sombras que está esperando ser escuchado. Cuando escuchas el nombre de María Magdalena, ¿qué imagen te viene a la mente? Para muchos, la respuesta automática es la de una prostituta arrepentida, una mujer rescatada de una vida de pecado por la gracia de Jesús. Esta imagen se ha arraigado profundamente en la cultura popular y religiosa durante siglos. Pero, ¿de dónde proviene esta idea? ¿Se basa realmente en la evidencia bíblica o es el resultado de una interpretación errónea, o peor aún, de una manipulación deliberada de la historia? Si examinamos detenidamente los evangelios canónicos, la imagen de María Magdalena como prostituta no es tan clara como podríamos pensar. De hecho, no hay ningún pasaje en los 4 evangelios que la identifique explícitamente como tal. Se la menciona por primera vez en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2, donde se nos dice que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Esta liberación del mal podría interpretarse de diversas maneras, pero no implica necesariamente una profesión de prostitución. Es cierto que en otros pasajes de los Evangelios se mencionan a otras mujeres con un pasado pecaminoso. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, se describe a una mujer sin nombre, conocida como una pecadora de la ciudad, que unge los pies de Jesús con perfume y los seca con sus cabellos. Tradicionalmente, esta mujer ha sido identificada con María Magdalena, pero no hay ninguna base textual sólida para esta conexión. De hecho, los relatos son distintos y ocurren en momentos diferentes. La confusión probablemente surgió a finales del siglo VI, cuando el Papa Gregorio Magno equiparó a María Magdalena con varias otras mujeres mencionadas en los Evangelios, incluyendo a la pecadora anónima de Lucas y a María de Santa María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. Esta fusión de identidades, aunque influyente, carece de fundamento bíblico directo y ha llevado a una representación errónea de María Magdalena durante siglos. Entonces, si no era una prostituta, ¿quién era realmente María Magdalena? Los evangelios nos ofrecen algunas pistas importantes. Se la describe como una de las mujeres que seguían a Jesús
y lo apoyaban con sus propios recursos. Esto sugiere que era una mujer independiente y probablemente de cierta posición económica. Además, María Magdalena aparece en momentos cruciales de la vida de Jesús. Está presente durante su crucifixión, permaneciendo fiel junto a la cruz, cuando muchos de sus discípulos varones habían huido. Y lo que es aún más significativo, es la primera persona a la que Jesús se aparece después de su resurrección. En el Evangelio de Juan capítulo 20, se nos relata el emotivo encuentro entre Jesús resucitado y María Magdalena en el jardín. Inicialmente, ella no lo reconoce y lo confunde con el jardinero. Pero cuando Jesús la llama por su nombre, María, ella inmediatamente lo reconoce y exclama, Raboni. Suinga significa maestro. Jesús le encarga entonces una misión muy importante: ir a sus hermanos y anunciarles que ha resucitado. Por esta razón, María Magdalena ha sido tradicionalmente conocida como la apóstol de los apóstoles, la primera en proclamar la buena nueva de la resurrección. Este papel fundamental de María Magdalena como testigo de la resurrección y como la primera en anunciar este evento trascendental debería haberle otorgado una gran autoridad dentro de la comunidad cristiana primitiva. Sin embargo, la imagen de la pecadora arrepentida ha eclipsado esta realidad histórica, relegándola a un papel secundario y, en muchos sentidos, despojándola de su verdadera importancia. ¿Por qué esta persistente identificación errónea? Algunos estudiosos sugieren que la imagen de María Magdalena como prostituta pudo haber sido utilizada para disminuir su autoridad y la de otras mujeres en la Iglesia primitiva. En una sociedad patriarcal, donde el liderazgo religioso estaba predominantemente en manos de hombres, la figura de una mujer con una conexión tan cercana a Jesús y con un papel tan importante en la proclamación de la resurrección, podría haber representado un desafío al orden establecido. Al convertirla en una pecadora arrepentida, se podría argumentar que su testimonio era menos creíble o menos significativo que el de los apóstoles varones. El Evangelio de María Magdalena, al igual que otros textos alternativos, nos ofrece una visión muy diferente de esta figura histórica. En este Evangelio, María no solo es una discípula cercana a Jesús, sino que también es presentada como alguien que posee una comprensión profunda de sus enseñanzas, incluso más profunda que la de algunos de los apóstoles varones. Este texto nos invita a reconsiderar la imagen tradicional de María Magdalena y a reconocer su verdadero papel como una líder espiritual y una figura clave en los orígenes del cristianismo. Al deshacernos de la leyenda de la prostituta, podemos empezar a ver a María Magdalena por lo que realmente fue: una mujer fuerte, independiente y espiritualmente perspicaz, que tuvo una relación única y significativa con Jesús y que desempeñó un papel crucial en la difusión de su mensaje. Es hora de rescatar a María Magdalena de las sombras de la difamación histórica y de reconocerla como la apóstol de los apóstoles que realmente fue. Su historia, tal como se revela en los textos alternativos, tiene mucho que enseñarnos sobre la diversidad de voces y perspectivas que existieron en los primeros años del cristianismo y sobre la importancia de cuestionar las narrativas establecidas. Cuando pensamos en el círculo íntimo de Jesús, ¿quiénes vienen a nuestra mente? Probablemente los 12 apóstoles, esos hombres elegidos para ser sus compañeros más cercanos y los pilares de la Iglesia que él fundaría. Nombres como Pedro, Juan y Santiago resuenan a través de los siglos como los confidentes más cercanos del Mesías. Pero ¿dónde encaja María Magdalena en esta imagen? ¿Fue simplemente una seguidora más, una espectadora piadosa de los milagros y las enseñanzas de Jesús? Ocupó un lugar más significativo, un asiento en ese círculo íntimo, aunque la historia tradicional a menudo la haya relegado a las afueras.
Los evangelios canónicos nos ofrecen destellos de la cercanía de María Magdalena a Jesús. Ya hemos mencionado su presencia en momentos cruciales como la crucifixión y la resurrección. Lucas nos dice que ella era una de las mujeres que acompañaban a Jesús y a sus discípulos, proveyéndoles de sus propios medios. Esto sugiere una dedicación y un compromiso significativos con el movimiento de Jesús. Su lealtad inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, habla de una profunda conexión con su Maestro. Sin embargo, es en los textos alternativos, y particularmente en el Evangelio de María, donde vislumbramos una relación aún más profunda y una posición de mayor prominencia para María Magdalena. En este Evangelio, ella no solo es una seguidora devota, sino que se presenta como una discípula con una comprensión excepcional de las enseñanzas de Jesús. Después de la partida del Señor resucitado, son los discípulos quienes se dirigen a María en busca de consuelo y guía. Ellos reconocen su sabiduría y su capacidad para transmitir las enseñanzas que Jesús les había impartido. Un pasaje clave del Evangelio de María describe cómo Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección y les imparte enseñanzas secretas. Cuando Él se va, los discípulos se sienten afligidos y confundidos. Es entonces cuando María se levanta y les comparte las revelaciones privadas que Jesús le había confiado. Ella les habla de visiones, de la naturaleza del alma y del camino hacia la unidad con lo divino. Sus palabras tienen un profundo impacto en los discípulos, calmando sus temores y fortaleciendo su fe. Pero no todos los apóstoles reciben el testimonio de María con los brazos abiertos. En particular, Pedro se muestra escéptico y cuestiona la veracidad de sus palabras. ¿Habló él en secreto con una mujer sin que nosotros lo supiéramos?, pregunta Pedro, reflejando quizás la incomodidad o incluso los celos ante la idea de que una mujer pudiera haber recibido enseñanzas más profundas que los propios apóstoles varones. Este conflicto entre Pedro y María Magdalena, que se describe en el Evangelio de María, es un punto crucial. Sugiere que dentro del círculo más cercano a Jesús existían diferentes perspectivas y quizás incluso tensiones en cuanto al liderazgo y la autoridad después de su muerte. La resistencia de Pedro a aceptar el testimonio de María podría reflejar las normas sociales de la época que otorgaban una autoridad religiosa casi exclusiva a los hombres. También podría indicar una lucha por el poder dentro de la incipiente comunidad cristiana, donde diferentes individuos y grupos buscaban definir la verdadera herencia de Jesús. El hecho de que el Evangelio de María destaque este conflicto y presente a María como la que finalmente convence a los otros discípulos con sus revelaciones, sugiere que, para algunos de los primeros cristianos, ella era considerada una figura de gran autoridad espiritual. Su capacidad para comprender y transmitir las enseñanzas de Jesús la coloca en un plano de igualdad, si no superior, al de los otros apóstoles en este texto alternativo. Esta imagen de María Magdalena como una apóstol olvidada, una figura clave en el círculo íntimo de Jesús que poseía un conocimiento profundo de sus enseñanzas, desafía la narrativa tradicional que la ha relegado a un papel secundario. El Evangelio de María nos invita a reconsiderar la dinámica dentro del grupo de seguidores de Jesús y a reconocer la posible influencia y liderazgo de las mujeres en los primeros años del cristianismo. ¿Por qué se ha silenciado esta perspectiva durante tanto tiempo? ¿Por qué la imagen de María como la pecadora arrepentida ha prevalecido sobre la de la apóstol iluminada? Estas son preguntas importantes que exploraremos en los próximos capítulos. Pero por ahora, es crucial reconocer que el Evangelio de María nos ofrece una visión fascinante de una mujer que no solo estuvo cerca de Jesús, sino que también fue considerada por algunos como una de sus intérpretes más importantes
y una líder espiritual por derecho propio. Su historia nos recuerda que la verdad a menudo tiene múltiples facetas y que las voces que han sido silenciadas pueden contener perspectivas valiosas que enriquecen nuestra comprensión del pasado. Si María Magdalena fue la receptora de enseñanzas privadas por parte de Jesús, la pregunta inevitable es: ¿de qué trataban exactamente esas enseñanzas? ¿Qué secretos le confió el Mesías que no compartió con el resto de sus discípulos? El Evangelio de María nos ofrece una ventana fascinante a este diálogo prohibido, aunque el texto que ha llegado hasta nosotros está fragmentado y presenta algunas lagunas. Sin embargo, lo que se conserva nos da una idea del carácter único y a menudo místico de estas revelaciones. El Evangelio comienza con un diálogo entre Jesús resucitado y sus discípulos. Él responde a sus preguntas sobre la naturaleza del pecado, el sufrimiento y el camino hacia la salvación. En este intercambio, Jesús enfatiza la importancia del conocimiento interior y la liberación de las ataduras del mundo material. Les dice que el Hijo del Hombre está dentro de ellos y que deben buscarlo allí. Esta idea de una presencia divina interior es un tema recurrente en muchos textos gnósticos, y su presencia en el Evangelio de María sugiere una conexión con esta corriente de pensamiento espiritual. Después de que Jesús se va, los discípulos se sienten perturbados y temerosos. Es entonces cuando María se levanta para consolarlos y compartir las enseñanzas que Jesús le había impartido de manera especial. Ella comienza relatando una visión que tuvo, un diálogo que sostuvo con el Señor resucitado sobre la naturaleza de la realidad y el destino del alma. En esta visión, María describe el ascenso del alma a través de diferentes poderes o fuerzas que intentan detenerla. Cada poder representa un apego o una ilusión del mundo material. Para poder ascender, el alma debe desprenderse de estas ataduras y reconocer su verdadera naturaleza espiritual. Este viaje del alma hacia la liberación es un tema central en muchas tradiciones místicas y gnósticas. María explica cómo el alma se encuentra con el primer poder, la oscuridad, que pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? El alma responde que viene del poder de la luz, donde la imagen del hombre perfecto reside. Luego se encuentra con el segundo poder, el deseo, que también intenta retenerla. El alma responde de manera similar, afirmando su origen divino y su destino final en la luz. A medida que el alma continúa su ascenso, se encuentra con otros poderes, cada uno representando una forma de ignorancia o apego. En cada encuentro, el alma debe demostrar que ha superado estas limitaciones a través del conocimiento y la comprensión. Este énfasis en el conocimiento, o gnosis en griego, es una característica distintiva del pensamiento gnóstico. No se trata simplemente de un conocimiento intelectual, sino de una comprensión intuitiva y experiencial de la verdad espiritual. Cuando María termina de relatar su visión, Pedro se muestra escéptico, como mencionamos en el capítulo anterior. Él no puede creer que Jesús le haya revelado tales enseñanzas a una mujer en secreto. Andrés también expresa su incredulidad, pero Leví, otro de los discípulos, defiende a María, argumentando que si el Señor la consideró digna de estas revelaciones, ¿quiénes son ellos para cuestionarlo? Su defensa logra calmar la disputa y los discípulos finalmente aceptan el testimonio de María. Las enseñanzas contenidas en el Evangelio de María difieren en algunos aspectos de las que encontramos en los evangelios canónicos y en las cartas de Pablo. Mientras que estos últimos a menudo se centran en la fe en Jesús como el Cristo, su sacrificio expiatorio y la importancia de la ley y las buenas obras, el Evangelio de María enfatiza el conocimiento interior, la liberación del alma de las ataduras materiales y el camino individual
hacia la unidad con lo divino. Este enfoque en la experiencia personal y el conocimiento directo de lo espiritual es una característica clave del gnosticismo, una corriente religiosa y filosófica que floreció en los primeros siglos del cristianismo y que fue considerada herética por la Iglesia primitiva. La presencia de elementos gnósticos en el Evangelio de María ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que este texto podría haber surgido de comunidades cristianas con inclinaciones gnósticas. Las enseñanzas secretas reveladas a María Magdalena, tal como se presentan en este Evangelio, nos ofrecen una perspectiva alternativa sobre el mensaje de Jesús. En lugar de un énfasis primordial en la salvación, a través de la fe y la adhesión a una doctrina específica, encontramos un camino de autoconocimiento y transformación interior. El diálogo prohibido entre Jesús y María sugiere que el reino de Dios no es algo externo, sino algo que se encuentra dentro de cada individuo y que se puede alcanzar a través de la comprensión espiritual. Este enfoque introspectivo y la importancia otorgada al conocimiento personal podrían explicar por qué este Evangelio fue excluido del canon bíblico. La Iglesia primitiva, en su proceso de consolidación y definición de la ortodoxia, tendió a favorecer las interpretaciones que enfatizaban la autoridad de la jerarquía eclesiástica y la necesidad de la fe en las doctrinas establecidas. Un evangelio que promovía la búsqueda individual del conocimiento espiritual podría haber sido visto como una amenaza para esta autoridad. Sin embargo, para nosotros hoy, el Evangelio de María ofrece una valiosa perspectiva sobre la diversidad de creencias y prácticas que existieron en los primeros años del cristianismo. Nos invita a considerar que el mensaje de Jesús pudo haber sido interpretado de diferentes maneras por sus seguidores y que la versión que conocemos a través de la Biblia canónica es solo una de ellas. Las enseñanzas secretas confiadas a María Magdalena nos abren la puerta a un entendimiento más rico y complejo de Jesús y del movimiento espiritual que él inspiró. En el corazón del Evangelio de María yace una revelación profunda y enigmática, la visión que María Magdalena tuvo sobre el destino del alma después de la muerte. Esta visión no es simplemente una descripción de un más allá celestial, sino un mapa detallado del viaje espiritual que el alma debe emprender para liberarse de las ataduras del mundo material y regresar a su origen divino. Es un relato místico que nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la existencia y el camino hacia la trascendencia. Como mencionamos en el capítulo anterior, María describe cómo el alma, después de dejar el cuerpo, asciende a través de diferentes esferas o niveles, encontrándose en cada uno de ellos con poderes o autoridades que intentan impedir su progreso. Estos poderes representan las fuerzas que nos mantienen ligados al mundo terrenal: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, la ira, la lujuria, la envidia. Para poder continuar su ascenso, el alma debe demostrar que ha superado estas limitaciones, que ha adquirido el conocimiento necesario para trascenderlas. En su encuentro con el primer poder, la oscuridad, el alma pregunta: ¿por qué me juzgas aunque no te he juzgado? La oscuridad responde: tú me juzgaste y yo no te juzgué. Tú me ataste y yo no te até. Pero yo no he reconocido mi propia creación en ti. Esta enigmática respuesta sugiere que la oscuridad o la ignorancia no tiene un poder inherente sobre el alma, sino que su poder reside en la falta de reconocimiento de la propia naturaleza divina del alma. El segundo poder, el deseo, también intenta detener al alma, preguntando: ¿a dónde te diriges? El alma responde: a donde fui, de donde vine. Deseo regresar al lugar de donde vine.
Esta respuesta subraya el anhelo del alma por regresar a su hogar espiritual, al reino de la luz y la perfección. A medida que el alma continúa su ascenso, se encuentra con el tercer poder, la ignorancia, que pregunta: ¿por qué me juzgas, tú que eres mi posesión? El alma responde: yo no te juzgué, pero tú me conociste. Yo no te reconocí, pero tú me conociste. Yo he sido llevada a donde no pertenezco. Aquí, el alma reconoce que la ignorancia la ha mantenido prisionera en un lugar que no es su verdadero hogar. El relato de María continúa describiendo encuentros con otros poderes, cada uno representando una faceta diferente de la limitación y la ilusión. En cada caso, el alma debe demostrar que ha adquirido el conocimiento o la comprensión necesaria para superar ese obstáculo. Es un viaje de despojamiento, donde el alma se libera progresivamente de las cargas del mundo material y de las percepciones erróneas que la mantienen cautiva. Esta visión del ascenso del alma en el Evangelio de María tiene paralelos con otras tradiciones místicas y esotéricas. La idea de que el alma debe atravesar diferentes niveles o esferas después de la muerte, enfrentándose a guardianes o poderes que deben ser superados a través del conocimiento o la iniciación, se encuentra en diversas culturas y religiones antiguas. Desde los misterios egipcios hasta las tradiciones gnósticas y herméticas, la noción de un viaje del alma hacia la liberación espiritual ha sido un tema recurrente. Lo que hace que la visión de María sea particularmente interesante es su énfasis en el conocimiento personal y la comprensión intuitiva como claves para la trascendencia. No se trata simplemente de seguir un conjunto de reglas o dogmas externos, sino de alcanzar un nivel de conciencia que permita al alma reconocer su verdadera naturaleza y su conexión con lo divino. La ausencia de esta detallada visión del alma en los evangelios canónicos es notable. Si bien estos textos hablan de la resurrección y la vida eterna, no ofrecen una descripción tan específica del proceso que el alma debe atravesar después de la muerte. Esto podría ser una de las razones por las que el Evangelio de María fue considerado sospechoso por algunos líderes de la Iglesia primitiva, ya que presentaba una visión del más allá que no encajaba con la narrativa más centrada en la autoridad eclesiástica y la promesa de la resurrección corporal. La visión de María también destaca la naturaleza ilusoria del mundo material y la importancia de desprenderse de los apegos terrenales para poder alcanzar la verdadera libertad espiritual. Los poderes que intentan detener al alma representan las fuerzas que nos mantienen atrapados en la ignorancia y el sufrimiento. Solo a través del conocimiento y la comprensión podemos superar estas fuerzas y regresar a la luz de donde venimos. En este sentido, el Evangelio de María ofrece un mensaje profundamente personal y transformador. Nos invita a mirar hacia nuestro interior, a buscar el conocimiento que nos liberará de las ilusiones del mundo y nos permitirá emprender nuestro propio viaje de ascenso espiritual. La visión de María no es solo un relato del destino del alma después de la muerte, sino también una guía para vivir una vida plena y consciente en el presente, cultivando el conocimiento y la comprensión que nos permitirán trascender las limitaciones de nuestra existencia terrenal. Al contemplar esta visión mística del alma presentada en el Evangelio de María, podemos comenzar a comprender por qué este texto fue tan significativo para algunos de los primeros cristianos. Ofrecía una perspectiva profunda y personal sobre la naturaleza de la realidad y el camino hacia la salvación. Una perspectiva que quizás resonaba con aquellos que buscaban una comprensión más íntima y experiencial de lo divino. Sin embargo, esta misma naturaleza introspectiva y su posible conexión con el gnosticismo también pudieron haber contribuido a su eventual marginación dentro de la corriente principal del cristianismo.
Para entender completamente el significado del Evangelio de María Magdalena y su exclusión del canon bíblico, es crucial examinar la figura dominante que moldeó el cristianismo primitivo tal como lo conocemos hoy, el apóstol Pablo. No hay duda de su inmensa influencia. Sus cartas constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento y han sido fundamentales en la formulación de la teología cristiana durante siglos. Pero ¿fue Pablo el único intérprete legítimo del mensaje de Jesús? Su perspectiva se convirtió en la narrativa dominante, eclipsando otras voces igualmente importantes, como la de María Magdalena. Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, no conoció a Jesús durante su vida terrenal. Su transformación de perseguidor de cristianos a apóstol ocurrió después de una visión del Cristo resucitado en el camino a Damasco. A partir de ese momento dedicó su vida a difundir el Evangelio entre los gentiles, jugando un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de sus raíces judías. La teología de Pablo se centra en la fe en Jesús como el Cristo, su muerte y resurrección como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, y la justificación por la fe en lugar de por las obras de la ley mosaica. Sus cartas abordan una amplia gama de temas, desde la naturaleza del pecado y la gracia hasta la organización de las comunidades cristianas y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Su mensaje resonó profundamente en el mundo grecorromano y sentó las bases para el desarrollo de la doctrina cristiana ortodoxa. Sin embargo, algunos estudiosos y teólogos han cuestionado si la interpretación de Jesús presentada por Pablo es la única válida. Argumentan que su énfasis en ciertos aspectos del mensaje de Jesús, como la expiación vicaria, podría haber desviado la atención de otras enseñanzas importantes, como las que encontramos en el Evangelio de María, que se centran más en el conocimiento interior y la transformación personal. Existe evidencia en el Nuevo Testamento que sugiere tensiones entre Pablo y algunos de los apóstoles originales, incluyendo a Pedro y Santiago. En la carta a los Gálatas, Pablo relata un enfrentamiento con Pedro en Antioquía por cuestiones relacionadas con la ley judía y su aplicación a los gentiles convertidos. Esto indica que no había una completa unanimidad de pensamiento entre los primeros líderes cristianos. El Evangelio de María, con su énfasis en las enseñanzas secretas y la visión mística del alma, representa una corriente de pensamiento diferente dentro del cristianismo primitivo. Mientras que Pablo se centra en la fe en Cristo como un evento histórico y un acto de salvación externo, el Evangelio de María apunta hacia una comprensión más introspectiva y gnóstica de la espiritualidad. La salvación, desde esta perspectiva, se alcanza a través del conocimiento de la propia naturaleza divina y la liberación de las ilusiones del mundo material. Podría ser que la influencia dominante de Pablo y su enfoque teológico hayan contribuido a la marginación de textos como el Evangelio de María. La Iglesia primitiva, en su proceso de definición de la ortodoxia, favoreció las interpretaciones que se consideraban consistentes con la tradición apostólica. Dado que Pablo no formaba parte del círculo original de los 12 apóstoles, aunque se consideraba a sí mismo un apóstol, su autoridad podría haber sido cuestionada por algunos. Sin embargo, su éxito en la conversión de gentiles y la amplia difusión de sus cartas le otorgaron una influencia innegable. Es posible que las enseñanzas contenidas en el Evangelio de María, con su énfasis en el conocimiento personal y su posible conexión con el gnosticismo, fueran vistas como una amenaza para la autoridad de Pablo y para la estructura emergente de la Iglesia. Una fe basada en la revelación personal y el conocimiento interior podría haber socavado la necesidad de intermediarios religiosos y de una doctrina rígidamente definida. Además, la prominencia de una mujer como María Magdalena
presentada en el Evangelio con una autoridad espiritual superior a la de algunos de los apóstoles varones, podría haber sido inaceptable en una sociedad patriarcal donde el liderazgo religioso estaba reservado para los hombres. La narrativa paulina, aunque ofrecía un papel importante a las mujeres en la Iglesia, generalmente las subordinaba a la autoridad masculina. Al comparar la figura de Pablo con la perspectiva del Evangelio de María, no se trata necesariamente de declarar a uno como correcto y al otro como incorrecto. Más bien, se trata de reconocer la diversidad de interpretaciones y enfoques que existieron en los primeros años del cristianismo. La fe cristiana primitiva no era un monolito, sino un movimiento dinámico y complejo con múltiples corrientes de pensamiento. La pregunta de si Pablo fue el constructor esencial del cristianismo o si su influencia desvió la atención de otras perspectivas valiosas sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. Lo que está claro es que su legado es innegable y que su interpretación del mensaje de Jesús se convirtió en la dominante. Sin embargo, al explorar textos alternativos como el Evangelio de María, podemos obtener una visión más rica y matizada de los orígenes del cristianismo y reconocer la importancia de las voces que fueron silenciadas por la historia. A lo largo de nuestra exploración del Evangelio de María Magdalena, hemos encontrado ecos de ideas y conceptos que a menudo se asocian con un movimiento religioso y filosófico que surgió en los primeros siglos del cristianismo, el gnosticismo. La palabra gnóstico a menudo evoca imágenes de herejía y enseñanzas secretas, de un camino desviado de la verdadera fe cristiana. ¿Pero qué era realmente el gnosticismo? ¿Fue una amenaza para el cristianismo primitivo o representó una expresión diferente, quizás incluso una verdad olvidada, del mensaje de Jesús? El gnosticismo no era un movimiento monolítico, sino una colección diversa de creencias y prácticas que compartían algunas características fundamentales. En su núcleo, el gnosticismo enfatizaba la importancia del conocimiento espiritual personal, o gnosis en griego, como el camino hacia la salvación. Los gnósticos creían que la salvación no se alcanzaba principalmente a través de la fe o las buenas obras, sino a través de una comprensión profunda de las verdades espirituales ocultas. Una de las ideas centrales del gnosticismo era la distinción entre un Dios trascendente y verdadero, que era puramente espiritual y bueno, y un Dios creador inferior, a menudo llamado el demiurgo, que era visto como ignorante o incluso malévolo y responsable de la creación del mundo material imperfecto en el que vivimos. Los gnósticos creían que los seres humanos poseían una chispa divina, una parte de este Dios verdadero, que estaba atrapada en el cuerpo material. El objetivo de la vida era despertar esta chispa divina a través del conocimiento y escapar de las limitaciones del mundo material para regresar al reino de la luz. El gnosticismo interactuó de manera compleja con el cristianismo primitivo. Algunos grupos gnósticos adoptaron elementos de la fe cristiana, viendo a Jesús como un mensajero del Dios verdadero que vino a revelar el conocimiento necesario para la salvación. Sin embargo, sus interpretaciones de la vida y las enseñanzas de Jesús a menudo diferían significativamente de las que se desarrollaron en la corriente principal del cristianismo. La Iglesia primitiva, en su proceso de definición de la ortodoxia, rechazó enérgicamente las enseñanzas gnósticas, considerándolas una peligrosa herejía que amenazaba la integridad de la fe. Los líderes de la Iglesia argumentaron que la salvación se alcanzaba a través de la fe en el Jesús histórico y su sacrificio, y que la autoridad residía en la tradición apostólica y las escrituras que ellos consideraban canónicas. ¿Dónde encaja el Evangelio de María en este panorama? Algunos estudiosos han argumentado que este texto
muestra claras afinidades con el pensamiento gnóstico. Su énfasis en el conocimiento interior, la visión del alma ascendiendo a través de diferentes poderes, y la distinción entre el cuerpo material y el espíritu son temas que resuenan con las ideas gnósticas. La propia María Magdalena es presentada en el Evangelio como alguien que posee un conocimiento espiritual superior, lo que también se alinea con la importancia que el gnosticismo otorgaba a la iluminación individual. Por ejemplo, la descripción del alma encontrándose con diferentes poderes en su ascenso después de la muerte, y la necesidad de tener el conocimiento adecuado para superarlos, es una idea común en los textos gnósticos. La distinción que se hace en el Evangelio de María entre el alma y las fuerzas materiales que intentan retenerla, también refleja la visión gnóstica del mundo material como un lugar de ilusión y sufrimiento del que el espíritu busca escapar. Sin embargo, es importante señalar que la conexión entre el Evangelio de María y el gnosticismo no es universalmente aceptada por todos los estudiosos. Algunos argumentan que el Evangelio simplemente refleja una corriente más amplia de pensamiento espiritual dentro del cristianismo primitivo que enfatizaba la experiencia personal y el conocimiento directo de lo divino, sin ser necesariamente gnóstico en el sentido estricto del término. La cuestión de si el gnosticismo fue una amenaza o una verdad olvidada es compleja y ha sido objeto de mucho debate. Desde la perspectiva de la Iglesia primitiva, que buscaba establecer una doctrina uniforme y una autoridad centralizada, las ideas gnósticas representaban un desafío a su liderazgo y a su comprensión de la fe. La multiplicidad de sistemas gnósticos y su énfasis en la revelación personal podrían haber sido vistos como caóticos y divisivos. Sin embargo, desde otra perspectiva, el gnosticismo podría haber representado una búsqueda espiritual más profunda y personal, una exploración de las dimensiones místicas de la fe que quizás fueron descuidadas o reprimidas por la ortodoxia emergente. Su énfasis en el conocimiento interior y la experiencia directa de lo divino podría haber resonado con aquellos que buscaban una conexión más íntima con lo sagrado. El hecho de que textos como el Evangelio de María, que comparten algunas afinidades con el pensamiento gnóstico, fueran excluidos del canon bíblico, sugiere que la línea entre la ortodoxia y la herejía se trazó en parte en función de estas diferencias teológicas y espirituales. La Iglesia primitiva favoreció las interpretaciones del mensaje de Jesús que se consideraban más consistentes con la tradición apostólica y que reforzaban su propia autoridad. Al considerar la sombra de la gnosis que se cierne sobre el Evangelio de María, no se trata de juzgar si las ideas gnósticas eran correctas o incorrectas. Más bien se trata de reconocer la diversidad de pensamiento que existió en los primeros siglos del cristianismo y de comprender cómo ciertas interpretaciones llegaron a ser consideradas ortodoxas mientras que otras fueron marginadas y etiquetadas como herejías. El Evangelio de María, con sus posibles conexiones con el gnosticismo, nos ofrece una valiosa oportunidad para explorar estas corrientes alternativas de pensamiento cristiano primitivo. Nos invita a cuestionar las etiquetas históricas y a considerar si lo que se consideró una amenaza en el pasado podría contener elementos de una verdad olvidada, una perspectiva diferente sobre Jesús y su mensaje que podría enriquecer nuestra comprensión hoy en día. Hemos explorado el contenido fascinante y a menudo desafiante del Evangelio de María Magdalena. Hemos visto cómo presenta a María como una discípula privilegiada con una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús, cómo describe una visión mística del alma y cómo podría estar conectado con la corriente de pensamiento gnóstico. Pero la pregunta persiste: ¿por qué este Evangelio y otros textos similares fueron excluidos del canon bíblico y relegados a las sombras de la historia durante tantos siglos?
La respuesta a esta pregunta es compleja y multifacética, involucrando una combinación de factores teológicos, sociales y políticos que moldearon el desarrollo del cristianismo primitivo. El proceso de canonización, la selección de los libros que se considerarían autoritativos y normativos para la fe cristiana, no fue un evento único y repentino, sino un proceso gradual que se extendió a lo largo de varios siglos. Durante este tiempo, diferentes comunidades cristianas utilizaron diferentes textos y hubo debates considerables sobre qué escritos debían incluirse en la Biblia. Una de las razones principales por las que el Evangelio de María y otros textos gnósticos fueron excluidos fue su contenido teológico. Como mencionamos en el capítulo anterior, el gnosticismo presentaba una visión del mundo y de la salvación que difería significativamente de la que se estaba desarrollando en la corriente principal del cristianismo. La distinción entre un Dios trascendente y un demiurgo creador, la idea de que la salvación se alcanza a través del conocimiento personal, y la visión del mundo material como algo inherentemente defectuoso, eran ideas que chocaban con la teología que se estaba consolidando como ortodoxa. Líderes influyentes de la Iglesia primitiva, como Ireneo de Lyon en el siglo II, escribieron extensamente para refutar las enseñanzas gnósticas, describiéndolas como herejías peligrosas que desviaban a los creyentes de la verdadera fe. Para Ireneo y otros padres de la Iglesia, la autoridad residía en la tradición apostólica transmitida a través de los obispos y en las escrituras que ellos consideraban auténticas. Los evangelios gnósticos, al presentar relatos diferentes y enseñanzas alternativas, representaban una amenaza para esta autoridad. Otro factor importante en la exclusión del Evangelio de María fue el papel prominente que otorgaba a una mujer como figura de autoridad espiritual. En una sociedad patriarcal, donde el liderazgo religioso estaba predominantemente en manos de hombres, la idea de que una mujer pudiera haber recibido enseñanzas secretas de Jesús y tener una comprensión más profunda que los propios apóstoles varones era inaceptable para algunos. La resistencia de Pedro al testimonio de María en el propio Evangelio refleja esta tensión y la lucha por el poder y la autoridad dentro de la comunidad cristiana primitiva. A medida que la Iglesia primitiva se institucionalizaba y desarrollaba una estructura jerárquica más definida, la necesidad de una doctrina unificada y de fuentes de autoridad claras se hizo cada vez más importante. Los textos que no encajaban con esta visión, o que podrían socavar la autoridad de los líderes eclesiásticos, fueron gradualmente marginados y excluidos del canon. El Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo fue un hito crucial en este proceso. Aunque el canon bíblico no se definió formalmente en este concilio, sí se abordaron cuestiones doctrinales fundamentales, como la naturaleza de Cristo, y se sentaron las bases para una mayor uniformidad en las creencias cristianas. Los textos que no se alineaban con las decisiones de Nicea tenían menos probabilidades de ser aceptados como canónicos. La falta de una atribución clara a un apóstol varón también pudo haber jugado un papel en la exclusión del Evangelio de María. Los evangelios canónicos se atribuyeron tradicionalmente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque la autoría real de algunos de ellos es objeto de debate entre los estudiosos modernos. Sin embargo, en el contexto de la Iglesia primitiva, la conexión con un apóstol se consideraba un sello de autoridad. El Evangelio de María, al no estar directamente vinculado a uno de los 12, podría haber sido visto como menos autorizado. Finalmente, la pérdida física de muchos de estos textos alternativos a lo largo del tiempo también contribuyó a su olvido. Los manuscritos antiguos eran frágiles y su supervivencia dependía de su cuidadosa conservación.
Los textos que no eran considerados importantes por la corriente principal del cristianismo tenían menos probabilidades de ser copiados y preservados, lo que llevó a su eventual desaparición. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en el siglo XX fue extraordinario, que nos devolvió acceso a estos textos perdidos, incluyendo el Evangelio de María. En resumen, la exclusión del Evangelio de María del canon bíblico fue el resultado de una compleja interacción de factores teológicos, sociales y políticos. Su posible conexión con el gnosticismo, el papel prominente de una mujer como figura de autoridad, las tensiones con la estructura jerárquica emergente de la Iglesia y la falta de una atribución apostólica clara contribuyeron a su marginación. Sin embargo, el hecho de que este Evangelio haya sobrevivido y haya sido redescubierto en tiempos modernos, nos ofrece una valiosa oportunidad para reconsiderar la historia del cristianismo primitivo y para escuchar las voces que fueron silenciadas durante siglos. Al explorar el Evangelio de María, podemos obtener una comprensión más rica y matizada de la diversidad de creencias y prácticas que existieron en los primeros años de la fe cristiana y del papel fundamental que algunas mujeres, como María Magdalena, pudieron haber desempeñado. Después de explorar el Evangelio de María Magdalena y su controvertida historia, la pregunta que naturalmente surge es: ¿cómo nos permite este texto alternativo reimaginar la figura de Jesús y el núcleo de su mensaje? Durante siglos, nuestra comprensión de Jesús ha estado moldeada principalmente por los 4 evangelios canónicos, que se centran en su vida, sus milagros, su muerte y su resurrección como el evento central para la salvación de la humanidad. Pero ¿qué sucede cuando consideramos la perspectiva ofrecida por el Evangelio de María? ¿Qué nuevas luces arroja sobre la esencia de sus enseñanzas? Una de las diferencias más notables entre el Evangelio de María y los evangelios canónicos radica en su enfoque. Mientras que estos últimos narran principalmente eventos externos y se centran en la figura de Jesús como el Cristo que murió por nuestros pecados, el Evangelio de María se adentra más en el ámbito de la experiencia interior y el conocimiento espiritual. El diálogo entre Jesús resucitado y sus discípulos, así como las revelaciones privadas a María, se centran en la naturaleza del alma, el camino hacia la liberación de las ataduras materiales y la importancia del conocimiento personal para alcanzar la unidad con lo divino. En el Evangelio de María, el mensaje de Jesús parece menos centrado en la necesidad de creer en Él como una figura mesiánica específica y más en la invitación a descubrir la divinidad que reside dentro de cada individuo. Su énfasis en el Hijo del Hombre que está dentro de nosotros sugiere que el reino de Dios no es un lugar lejano o un evento futuro, sino una realidad presente que se puede experimentar a través de la introspección y la comprensión espiritual. Esta perspectiva resuena con las enseñanzas de muchas tradiciones místicas y espirituales que enfatizan la importancia de la experiencia directa de lo divino y el despertar de la conciencia interior. En lugar de depender únicamente de la fe en una autoridad externa o en un conjunto de dogmas, el Evangelio de María parece invitar a sus seguidores a buscar la verdad dentro de sí mismos, a través del conocimiento y la transformación personal. La visión del alma, ascendiendo a través de diferentes poderes en el Evangelio de María, también nos ofrece una nueva forma de entender el concepto de salvación. No se trata simplemente de ser perdonado por los pecados a través del sacrificio de Jesús, sino de emprender un viaje interior de despojamiento y purificación, liberándose de las ilusiones y los apegos del mundo material para regresar a nuestro origen espiritual. Esta interpretación de las enseñanzas de Jesús podría tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de la fe cristiana.
Si el mensaje central de Jesús no era solo sobre su propia identidad y sacrificio, sino también sobre el potencial divino que reside en cada ser humano y el camino hacia su despertar, entonces la práctica del cristianismo podría tomar un cariz más introspectivo y contemplativo. El Evangelio de María nos presenta a un Jesús que es un maestro de la sabiduría interior, alguien que guía a sus seguidores hacia el autoconocimiento y la experiencia directa de lo divino. Su énfasis en la comprensión espiritual y la liberación de las limitaciones del ego y del mundo material podría resonar con muchas personas hoy en día que buscan una espiritualidad más personal y significativa. Al considerar esta perspectiva alternativa, no estamos necesariamente descartando las enseñanzas de los evangelios canónicos o las cartas de Pablo. Más bien estamos ampliando nuestra comprensión del mensaje de Jesús para incluir otras dimensiones que quizás fueron enfatizadas por algunos de sus seguidores más cercanos, como María Magdalena. Reimaginar a Jesús a través de la lente del Evangelio de María nos invita a considerar la posibilidad de que su mensaje fuera más universal y menos dogmático de lo que a menudo se presenta. Su llamado a buscar el reino de Dios dentro de nosotros, a despertar nuestra conciencia espiritual y a liberarnos de las ilusiones del mundo, podría ser un mensaje relevante para personas de diversas creencias y orígenes. Este enfoque en la sabiduría interior y la transformación personal también podría ayudarnos a comprender mejor la relación única que Jesús tenía con María Magdalena. Si ella era alguien que había alcanzado un nivel profundo de comprensión espiritual, entonces su papel como receptora de enseñanzas privadas y como líder entre los discípulos se vuelve más comprensible. En última instancia, el Evangelio de María nos desafía a ir más allá de las interpretaciones tradicionales y a buscar una comprensión más rica y compleja de Jesús y su legado. Nos invita a considerar que el cristianismo primitivo era un movimiento diverso con múltiples corrientes de pensamiento, y que al escuchar las voces que fueron silenciadas por la historia, podemos obtener una visión más completa y matizada de los orígenes de nuestra fe. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del Evangelio de María Magdalena, un texto que susurra desde las sombras de la historia y que plantea un desafío fundamental a las narrativas tradicionales sobre Jesús y los orígenes del cristianismo. A lo largo de este video, hemos explorado cómo este Evangelio perdido nos ofrece una perspectiva diferente sobre María Magdalena, presentándola no como una mera penitente, sino como una discípula cercana y perspicaz, incluso como una apóstol olvidada. Hemos examinado las enseñanzas secretas que Jesús le confió, un diálogo prohibido que se centra en la naturaleza del alma, el camino hacia la liberación espiritual y la importancia del conocimiento interior. Hemos considerado la visión mística de María sobre el ascenso del alma después de la muerte, un relato que resuena con temas presentes en otras tradiciones espirituales y en el gnosticismo. También hemos reflexionado sobre el papel de Pablo y cómo su influencia dominante pudo haber contribuido a la marginación de otras voces y perspectivas dentro del cristianismo primitivo. Hemos explorado la sombra de la gnosis que se cierne sobre el Evangelio de María, cuestionando si esta corriente de pensamiento fue realmente una herejía o simplemente una expresión diferente de la búsqueda espiritual que fue silenciada por la ortodoxia emergente. Finalmente hemos abordado las posibles razones históricas y políticas detrás de la exclusión del Evangelio de María del canon bíblico, reconociendo la complejidad del proceso de canonización y las luchas de poder que marcaron los primeros siglos de la Iglesia. Ahora, al llegar a este punto, es crucial considerar el significado de todo esto. ¿Qué implicaciones tiene el Evangelio de María para nuestra comprensión del cristianismo hoy en día? ¿Cómo desafía la tradición y qué nuevo amanecer podría ofrecer para nuestra perspectiva sobre Jesús y sus seguidores?
El Evangelio de María nos recuerda que la historia, especialmente la historia religiosa, a menudo es contada por los vencedores. Las voces que no se ajustaban a la narrativa dominante fueron silenciadas, sus historias olvidadas o distorsionadas. El redescubrimiento de textos como el Evangelio de María nos brinda la oportunidad de escuchar esas voces silenciadas y de obtener una imagen más completa y matizada del pasado. Al reconocer la importancia de María Magdalena como una figura clave en el círculo íntimo de Jesús y como receptora de enseñanzas profundas, podemos comenzar a desafiar las estructuras patriarcales que han dominado la historia del cristianismo durante siglos. Su papel prominente en el Evangelio de María sugiere que las mujeres pudieron haber tenido un liderazgo espiritual mucho mayor en los primeros años de la fe de lo que a menudo se reconoce. Las enseñanzas contenidas en este Evangelio nos invitan a reconsiderar la esencia del mensaje de Jesús. Su énfasis en el conocimiento interior y la transformación personal nos ofrece un camino espiritual que va más allá de la mera adhesión a dogmas y doctrinas externas. Nos recuerda que el reino de Dios está dentro de nosotros y que la clave para la salvación reside en el despertar de nuestra propia conciencia divina. Al explorar el posible vínculo del Evangelio de María con el gnosticismo, podemos abrir nuestras mentes a la diversidad de interpretaciones y enfoques espirituales que existieron en el cristianismo primitivo. Esto nos permite comprender que la fe cristiana no fue un monolito desde el principio, sino un movimiento dinámico y complejo con múltiples corrientes de pensamiento. En última instancia, el Evangelio de María nos desafía a cuestionar lo que creíamos saber sobre Jesús y sus primeros seguidores. Nos invita a ir más allá de las narrativas tradicionales y a buscar una comprensión más profunda y personal de la fe. Al hacerlo, podemos enriquecer nuestra propia espiritualidad y abrir nuevas avenidas para el diálogo y la comprensión entre diferentes tradiciones y perspectivas. El legado silenciado del Evangelio de María no es una amenaza para el cristianismo, sino una oportunidad para un nuevo amanecer. Nos permite reimaginar a Jesús como un maestro de la sabiduría interior, a María Magdalena como una apóstol de igual importancia que Pedro, y al cristianismo primitivo como un movimiento más diverso y complejo de lo que a menudo se presenta. Al abrazar estos textos alternativos y al escuchar las voces que fueron silenciadas por la historia, podemos obtener una comprensión más rica y completa de nuestro pasado espiritual y quizás incluso encontrar nuevas formas de conectar con lo divino en el presente. El Evangelio de María Magdalena nos invita a reescribir la historia, no para borrar el pasado, sino para ampliar nuestra visión y abrazar la plenitud de la herencia espiritual que se nos ha legado. ¿Estás listo para este nuevo amanecer?